lo que necesitamos es familiarizarnos con el operador P, de tal manera, pues espérenme un ratito, lo voy a lavar esto. Bien, lo que les decía era de que queremos familiarizarnos con el operador P a fin de que después va a aparecer el operador S. La transformada de la placa. Y ese operador laplaciano es el que nos va a facilitar entender todo. Pero obviamente que ahora vamos a definirlo al operador P, que nos va a permitir identificar al operador laplaciano, pero detrás, ocultito, tiene ciertas propiedades que son lo que lo hacen relevante a este operador laplaciano y hacen en su conjunto de que esa transformada de Laplace nos facilite la interpretación de los sistemas de control, pero más aún encontrar resultados que nos permitan apreciar e identificar el proceso que estamos queriendo observar. Bajo esa premisa es que vamos a desarrollar, y después van a ver, lo vamos a llevar a comparar con un símil eléctrico y se van a dar cuenta de la riqueza y facilidad que implica poder jugar de esta manera. Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados. Buena producción, buena calidad, estándares altísimos y, por supuesto, que en términos económicos, de los más convenientes, plural, porque es para toda la generalidad que se pueda producir. Miren, todo empieza con mi buen amigo Newton, que me dice la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sí, pero Newton se da cuenta de que esa expresión es carente del verdadero contenido que implica ese sistema. Después dice que la aceleración lo reemplaza, que es la variación de la velocidad respecto del tiempo. Y esa es una derivada. Es la derivada primera de la velocidad. Perdón, la velocidad dice, es la variación del espacio respecto del tiempo. ¿Qué me está diciendo? De que la fuerza es una ecuación diferencial de segundo grado o de segundo orden con respecto al espacio. Pero esto, ¿qué es lo que representa? ¡Wow! Me está diciendo cuál es su función. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es
la ley de variación y cuál es la ecuación que vincula a estas dos relaciones. Y entonces el concepto se pone pues muchísimo más interesante porque permite identificar al proceso instante a instante. Y con los ordenadores electrónicos de estado sólido hacen un boom a partir de los años 80. Yo creo que empieza allí, pero donde genera el verdadero cambio está en los años 90 para adelante. En el año 2000 es completamente diferente. Porque permite hacer un análisis, pero más que significativo del instante al instante, porque todo lo puedo programar y todo lo puedo visualizar. Lo que antes hacíamos y queríamos y lo interpretábamos, sí, es cierto que se lo interpretaba, pero no se lo visualizaba, era tu mente la que percibía el fenómeno. Hoy en día, con el MATLAB, lo ves clarísimo, el proceso. Pero veo el fenómeno, pero tengo que entenderla a la interpretación matemática, porque si no interpreto la ley física a través de una ley matemática, los sistemas de gobierno, sistemas de control, carecen de todo sentido y de toda fundamentación. Bien, más adelante vamos a caer en este sistema masa, amortiguador, resorte. Bien. Propiedades del operador P. En el presente capítulo se vio conveniente utilizar la notación operacional Davy-Sealy, donde P a la R va a ser igual a la derivada enésima o R a la R del diferencial de T a la enésima. O sea, estamos viendo de que son funciones del tiempo. Es lo mismo la derivada de y respecto de x, donde solamente estamos identificando de que es una función que va a pasar en el tiempo. Y para el control lo que necesitamos es tiempo. ¿Qué es lo que pasa instante a instante? Este es el último señor que va a entrar. Pues no puedo estar pendiente de quién va a entrar y quién va a aparecer y la santa pachorra de cada uno de ustedes. No. Seamos respetuosos para con los compañeros. Entonces, ya me perdí. El operador P, ¿sí? Decíamos, estábamos mirándolo, que es la derivada enésima respecto del tiempo al enésimo. ¡Wow! O sea, es un intervalo de tiempo tan chiquitito que ni siquiera tu mente lo puede concebir. Chiquitito, chiquitito, chiquitito. Eso. O sea, que la función la puedo describir punto a punto. Y entonces, al describirla punto a punto, puedo entender qué es lo que está pasando allí. Imagínate que me puedo estar acercando a un punto donde, por la configuración del sistema, puede haber una resonancia tan indeseada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema de control? Tiene que pasarlo, porque la velocidad del régimen está mucho más arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Voy a ir punto por punto por punto? No. Acelero y paso muy rápido. Y eso es lo que sucede en muchos equipos en el momento del arranque. Y es por eso que estos sistemas cobran una importancia pero impresionante. Porque si el operador va a estar ahí dándole en forma manual, y justo en el momento que estoy entrando en resonancia, deja de acelerar la máquina, estamos jodidos.
Entonces el operador se va a tener que apurar, sí, pero ¿cuánto se va a apurar? ¿Cuántos impulsos le va a dar? En cambio, con el control automático le da lo suficiente, cambia la rampa y lo acelera y se pasa. Y apenas se percibe. Yo los invito de que cuando estén arriba de un proceso que está arrancando, una turbina, sientan con sus pies qué es lo que está pasando allá abajo con la vibración en el piso. Esa vibración es que la máquina está transmitiendo al basamento. Así de simple. Y allí se tiene que amortiguar, porque allá abajo, en la fundación, se prepara para que tenga una parte que pueda absorber esa vibración. Bien. Pero obviamente de que con el tiempo y con la vibración eso se irá aplastando, seguramente, pero hay una masa que es muy rígida que va a tratar de mantenerte en la mejor condición posible. Y entonces lo que nos interesa es analizar este operador P, que después lo vamos a conocer como el operador laplaciano. Fíjense, el diferencial de la enésima potencia, donde R puede variar de 1 a R, donde R es un número entero y la derivada con respecto del tiempo es lo que le da la característica de todos los sistemas analógicos que se conocen. La velocidad en todo, el registrador te lo está midiendo de una forma analógica, en función de qué es lo que está pasando, la velocidad con el tiempo, la vibración igual, la temperatura de tu motor igual, etcétera, etcétera, etcétera. El operador PR es un símbolo que realiza ciertas operaciones de diferenciación. Si X e Y son funciones del tiempo. Y entonces, el operador que tengo acá, que me lo está mostrando como un factor, lo que me está diciendo es de que este operador, si lo reemplazo por este concepto P, diferencial respecto del tiempo, del factor de X más Y, donde X y Y son variables, va a ser igual a la derivada de X respecto de T más la derivada de Y respecto de T. ¿Esto qué significa? Que P por X, P por Y cumplen con la propiedad distributiva de la suma. Miren qué importante. ¿Por qué? Porque acá ya estoy pensando en la linealidad. O sea, son sistemas lineales. Primero. Segundo, de que estamos tan familiarizados de hacerlo que cumple con las reglas básicas de la aritmética distributiva para la suma, el producto, conmutativa, ¿sí? Esas propiedades son importantes. ¿Por qué? Porque me están mostrando de que la ley de la variabilidad no va a incidir en este proceso, en este tipo de modelo matemático que vamos a elegir. Y entonces, P cumple con la ley distributiva y puede ser factoriado como una cantidad algebraica. ¿Por qué algebraica? Porque esa ecuación diferencial, cuando le aplique la transformada de Laplace, la voy a convertir en una ecuación algebraica donde tiene que cumplir todos estos requisitos. No es que cumple, porque si no, no me sirve. Pero el control cada vez se vuelve más comprensible y más asequible a que podamos familiarizarnos muy fácilmente con el
porque el control es sumamente amigable. Y la computadora y la modelación de los sistemas, etcétera, etcétera, para ustedes se les vuelve un ejercicio más que diario dentro de la actividad que hace. Todo ya lo están mirando de esta forma. Y entonces, digo, ¿no? Se cumple de que el P factor de X más Y va a ser PX más PY. Bien. También se puede demostrar de que si A y B son constantes, se tiene de que esto es la ley distributiva del producto y de la suma. ¡Wow! Y si lo seguimos en términos simples, P más A, y cambio acá diferencial respecto del tiempo de una variable, más B por X. Y entonces puedo introducirlo, este X, acá, y me va a dar esta función y reemplazo, obviamente, que el P. Debería haberlo reemplazado desde el inicio, porque eso era lo que queríamos, pero ¿por qué lo hago por partes? Porque estoy queriendo mostrarles de que esto tiene un producto que va a afectar a todo, obvio. Y entonces ahora es más fácil, porque ahora tengo una derivada segunda de X respecto de T cuadrado. Esto por esto, más esto por este factor. Esto por este factor, A por este factor, que es lo que tengo acá, pero ya me había adelantado. Esto es la derivada segunda de la variable X respecto del tiempo al cuadrado. Esto, la constante B se mantiene, la variable X de X sobre dt, más esta función, que lo multiplico. Esto por esto por A más BX. Bien. Si lo ordeno, ¿qué me quedaría? Me quedaría la derivada segunda respecto de X, que ya no lo he puesto, porque se sobreentiende, de que esto va a ser igual a P. Saco factor común X. X, 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 ¿y qué me queda? Esto es el operador P cuadrado. Esto, B, diferencial de X respecto de T, que esto es P, BP, AP, más ABX. Factoreo y me queda esto, que es equivalente, esto con esto, que es equivalente a esto, y esto lo repito. Creo que voy a tener que ponerlo para que ustedes lo puedan interpretar o seguir más fácilmente, pero yo creo que ya estamos hablando entre ingenieros, entonces la matemática es una herramienta que ustedes tienen que manejar y que me entienden. Yo creo que me entienden cuando estoy simplificando los pasos. El operador puede ser factoreado como una función algebraica. Perfectamente. Ahora miren, esto va a ser P cuadrado AP más B, P más AB, y le queda el factor de X, que es a donde prácticamente hemos llegado. Función que cumple con la ley computativa. Acá está. Y si ustedes lo analizan fríamente, es lo que hemos llegado arriba, uno desde el punto de vista del álgebra, y lo otro aplicando el operador P, que después me va a servir, vuelvo a repetir, vamos a trabajar con el operador laplaciano. Y entonces, cuando estoy hablando del operador laplaciano, estoy hablando de todos estos atributos. Así que familiarícense lo que representa aquel
operador laplaciano y todo fluye de una manera más rápida. Acuérdense. Es válido también que el operador P, que cumple con la ley del producto de los exponentes, donde P a la n por P a la m de x va a ser P mx, perdón, n más Pm de x, ¿sí? Donde m y n son números enteros. No puede ser fracciones, ¿sí? No puede ser 2.1 y este 3.2. No. El producto de 2 a la 1 no es lo mismo que 2 o que 3. Entonces, ahí viene la diferencia. P al cuadrado sería P por P. Este tendría que es, si es 3, P por P por P. Entonces tengo P por P por P por P por P, P a las 5. Solamente sumando los coeficientes del índice de la potencia, está claramente definido el valor. No puede ser un valor fraccionario. Y ahí vienen los grandes problemas cuando después queramos analizarla por esta vía con determinados problemas de esas funciones. Se va a complicar la cosa, entonces tengo que buscar otra forma de razonarla. Bien, componentes eléctricos. El resistor, el inductor y el capacitor son tres componentes básicos de los circuitos eléctricos. Es decir, con estos tres elementos me permiten confeccionar millones de circuitos y que evidentemente no se repitan. Esa particularidad tan interesante es que se consiguen con estos sistemas eléctricos de tal manera que uno no se parece al otro. Porque varía uno de los elementos un poquito y ya estamos disparados. La ecuación de la caída de tensión de sub en una resistencia está dado de acuerdo a la ley de Ohm de que el diferencial de potencial en una resistencia va a ser igual a la caída de tensión que se va a producir en la resistencia multiplicado, el valor de la resistencia multiplicado por el valor de la corriente. Donde R es la resistencia en ohm y en la corriente en amperio. E, el diferencial de potencial, volt. No hay dónde equivocar. En el inductor, la caída de tensión está dado por la ecuación de que en una bobina, la caída de tensión va a estar dada por este L, diferencial de I respecto de T, donde L, si se acuerdan de la física, es el coeficiente de autoinducción, porque también puede haber uno de mutua inducción, entonces se representa con M. Acá es el de autoinducción, que se produce por la circulación de la corriente. Ahora, pero miren qué simpático que es. Este operador lo puedo mirar de acá y digo de que va a ser L, P, I. ¿Qué pasó acá? ¿Qué están observando ahí? ¿Qué están observando en ese fenómeno? LPI. L diferencial de las corrientes es igual a la diferencial de L diferencial, donde L es el coeficiente de autoinducción, depende de la geometría de la bobina. Y aquí, LPI. ¿Qué pasó? Miren lo que pasó. Acá está el ejemplo concreto. Esta ecuación diferencial
con el operador P, la he convertido en una ecuación algebraica. Sé que P es el diferencial respecto del tiempo, pero no necesito escribirlo. Acá físicamente está bien representado. Y además, miren, si la corriente va a ser igual a la derivada de Q respecto de T, significaría que otra vez aparece PQ. Y entonces si despejo, ¿sí?, voy a obtener de que la corriente va a ser al producto de PQ. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Sí, ingeniero, se entiende. Tienen que hacer, jóvenes, tienen que seguir. Porque, miren, esta ecuación diferencial he convertido en una ecuación de potencia 1 y de potencia 2. De potencia 1 en corriente y de potencia al cuadrado en carga. Entonces, ¿cómo quieren de que pueda trabajar con el control si no conozco las leyes físicas? Ahí vienen. No viene el problema, sino que vienen las definiciones. Sigamos. ¿Se han entendido? Ya lo van a ver más clarito todavía un poquito más adelante, que lo dejo más claro que esto. Donde L es la inducción medida en Henry. O si quieren, es la inducción con la unidad del Henry. El Henry, el Biot-Savart, el Mach, ay. Son unos, ¿cómo les podría decir? Unas unidades que nos hacen teclear a muchos. Pero hoy en día con el sistema internacional pasan ya más desapercibidos, porque cuando lo expreso en el sistema, en el CGS, una unidad, miren, el mismo Newton cambia de valor cuando lo llevo al sistema km metro kilogramo segundo, a la MKS, donde después tengo que agregarle las unidades de los amperios, las unidades de temperatura, la candela como flujo lumínico y el mol para la sustancia. Y entonces allí quedan definidas nuestras 7 unidades básicas. Y les repito esto y los repito esto, porque después van a ir y van a expresar, una cosa el sistema universal, el sistema internacional de unidades, y otra cosa es el sistema imperial. Y entonces, cuando estén con la instrumentación, van a empezar a patinar, pero les pido encarecidamente que revisen sus unidades, nada más. Y van a salir al paso. Bien. Engencio. Del mismo modo, la caída de tensión es sub C en un capacitor. En un capacitor tengo de que el diferencial de potencial en el capacitor es equivalente a la carga respecto al capacitor. Y si lo veo, puedo sacar aquí, ¿no es cierto?, con ayuda de esto, I es de Q sobre dt, y entonces me queda, saco el I, saco el PQ. Lo puedo expresar de esa forma, donde I va a ser igual, va a ser, sí, QP, porque esto es P, entonces QP, y lo puedo reemplazar. Acá estoy reemplazando
al capacitor. Aquí lo estás reemplazando a Q como I, P. ¿Sí? Sobre P, perdón. I sobre P. Esto que es Q, lo estoy reemplazando a I, P, que está acá. Entonces, puedo reemplazarlo, que va a ser igual a 1 sobre C sub P por I. Bien. Y entonces ahora sí, me va a permitir realizar el análisis en un circuito eléctrico. Sistema eléctrico. Lo que sabemos es de que el diferencial respecto del tiempo va a ser nuestro operador P. Y entonces tengo, en esta resistencia le aplico un diferencial de potencial. En esta ecuación voy a tener de que el diferencial de potencial aplicado a los bornes de una resistencia va a ser igual al producto de la resistencia por la corriente que va a pasar por acá. Y entonces la corriente que va a pasar por acá va a ser equivalente a tener al diferencial de potencial dividido la resistencia. Y entonces lo voy a poder expresar como un bloque de control elemental de la forma de que someto a un diferencial de potencial y si lo divido por la resistencia voy a tener una corriente. ¿Qué tengo aquí? Que si suministro una señal de entrada de tensión, voy a tener una señal de salida de corriente, aplicándole esto a un bloque de control. ¡Wow! ¡Qué interesante definición! Y qué mente la que define este elemento, que es el elemento básico para el control. La señal de entrada, el proceso, la señal de salida. ¡Wow! De la misma manera, hago el análisis para la inductancia. ¿A qué es igual la inductancia? La inductancia va a ser igual a L, el coeficiente de autoinducción, derivada de I respecto de T. Y esto es equivalente a L multiplicado por el operador P, I. Y entonces el bloque de control voy a tener lo mismo para una diferencial de potencia que le aplico a una bobina. La señal de salida va a ser una corriente, pero este operador va a efectuar una operación a la señal de entrada para obtener la salida como corriente. ¡Wow! De la misma manera se hace para un capacitor. Donde la tensión que estoy aplicando al capacitor va a ser, se va a producir una carga respecto a la capacidad del condensador, donde la capacidad del condensador ya lo conocen ustedes, va a ser dependiendo de la forma y del material que lo incluye y del dieléctrico que va a estar allí. Y entonces sabemos que I, que la corriente, es la variación de la carga en el tiempo, o lo que es lo mismo, este diferencial de carga va a ser el producto de la corriente por el diferencial de tiempo. Y si quiero calcular la carga, va a ser igual a la integral en el tiempo t0 al tiempo t de la integral de este producto de I diferencial de tiempo. Y entonces puedo también reemplazar acá y acá esto, ¿sí?
va a ser igual a, esto es P, QP. Miren a lo que hemos llegado. Y entonces, reemplazando acá, voy a poder decir que el diferencial de potencial aplicado a los bornes de un condensador va a ser igual a la constante del capacitor corriente del operador P, o lo que es lo mismo, 1 C sub P por I. Ahora miren qué interesante. Y entonces el bloque de control va a poder ser establecido por este valor. Lo que está pasando con este valor, sí, va a ser aplicándole el diferencial de potencial, este valor C sub P multiplicado, voy a tener la corriente de salida. Aquí estamos dividiendo, está el cociente, aquí es un factor. Bien, pero entonces ahora puedo reemplazar a que I es QP, ¿sí? I, QP, carga por el operador P. Y también puedo pensar de que si reemplazo la corriente acá, ¿cierto? Va a ser igual a P y L, P cuadrado Q. PQ es igual a I. ¿Sí? Entonces, miren a lo que hemos llegado. Y reemplazo por esta QP, P cuadrado Q, L, P cuadrado Q. Está acá. ¿Sí? Está, no, está I acá, que es esto, PQ, I es esto, lo reemplazo y puedo llegar fácilmente. Bien. Ay. Fíjense, si se están dando cuenta, tengo una ecuación diferencial de este circuito que va a ser una ecuación de primer orden en I y va a ser una ecuación de segundo orden en Q. Y entonces puedo, como hemos dicho que con estos tres elementos, puedo fabricar millones de circuitos, entonces establezco la combinación. ¿Cuál va a ser la combinación? Voy a colocar a estos elementos, ¿sí?, en serie, en paralelo. Puedo colocar más de un elemento y tengo que encontrar el modelo que me lo interprete. Ya está. Y entonces un sistema eléctrico, ¿sí? Esto ya lo hemos visto. ¿Por qué se me repitió? Superponiendo los efectos de los componentes eléctricos en un circuito serie, tendría la bobina, la resistencia y el capacitor. ¿Por qué lo estoy poniendo de esta forma? Porque esta es una derivada segunda, una derivada primera y esta es una constante. Entonces, aplico un diferencial de potencia y ahí se van a producir la superposición de los tres efectos que se están desarrollando en la bobina, en la resistencia y en el capacitor. Y lo puedo expresar de esta forma. Digo, resumiendo desde acá, miren, ¿qué tenía? Tenía esto. Tenía esto. La resistencia era I. Y tengo de que el capacitor es la carga como constante. Fíjense, es una ecuación diferencial en I, de primer término, que lo puedo reemplazar fácilmente acá en Q. Y miren lo que se complicó la cosa. Miren a dónde llegamos con el modelo matemático. ¿Qué tengo en ese modelo matemático? ¿Lo visualizan? Una ecuación más complicada, porque tengo una ecuación
íntegro diferencial. Y eso era lo que quería. No, yo quiero ecuaciones diferenciales. Pero aprovecho este sistema, mire. Hago LPR 1 sobre C sub P de I. Pero entonces cambio acá. Y QP. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Reemplazo acá R y reemplazo acá y me va a quedar esto. Va a ser una ecuación. Miren, es una ecuación de segundo orden respecto de la carga. Porque acá es la derivada primera, aquí la derivada segunda, la derivada P y la constante. Miren cómo jugando se llega a la interpretación del fenómeno físico. Y entonces, esta ecuación sí, que es mucho más fácil de interpretar. Esta también, pero esta se nos complica, ¿no? Y esta es una ecuación diferencial de segundo orden, que la puedo representar acá de esta forma. Derivada primera, derivada segunda, y la carga. Y entonces, el bloque de control equivalente va a ser L de segunda o P cuadrado más N P más 1 sobre C por Q. Porque esto saco factor y lo que estoy multiplicando lo largo a dividir. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo es la cosa? No se asusten si recién estamos empezando. Pero, a ver. Todo lo que hemos hecho es un ejercicio matemático que lo tenemos que interpretar. Vamos a ir un poquito más allá. Les voy a dar un ejercicio para que ustedes lo resuelvan y lo entiendan. Más que resolverlo, entiendan la fenomenología que hay allí. Porque les voy a dar un circuito y les voy a decir, con estas características del circuito, tengo un voltaje de entrada y quiero conocer el voltaje de salida. O si conozco el voltaje de salida, quiero conocer el voltaje de entrada. Y es puro control, pero desde el punto de vista de la aplicación de la electricidad. A menudo muchos elementos eléctricos, acá hay un eléctricos, me falta la R, van a disculpar. Lo pongo porque si no lo pongo, ¿qué me va a pasar? Y tenemos un problema después, que no queda claro. Bien, miren. Circuitos eléctricos. A menudo muchos elementos eléctricos se conectan en serie o en paralelo. Se simplifica mucho la tarea de escribir las ecuaciones correspondientes en cada uno de estos sistemas, teniendo presente los siguientes teoremas. Circuito en serie. Puedo tener más de un elemento entre bobinas, resistencias y capacitores. Es indistinto. Tengo que calcular la inductancia correspondiente. En esto es más simple, la suma, en esto para esto igual. Y luego los reemplazo por un sistema que va a ser equivalente al Z, a la impedancia, que va a ser la representación de todos estos elementos. Y entonces, miren, ¿cuál es el tema? Es una resistencia, tengo que reemplazarla por el modelo R, a la bobina por el modelo de la inductancia. Puedo agregarle un capacitor y entonces voy a tener un sistema en serie resistencia, inductancia, capacitor.
Y lo voy a poder interpretar con este modelo matemático, una ecuación íntegro diferencial. Diferencial, íntegro, diferencial. Pero el objetivo no es ese. En un circuito en serie, ¿qué es lo que tengo? Mire, la caída de tensión total es la suma de las caídas parciales de tensión a través de cada uno de los elementos. La misma corriente ahí circula en cada uno de los elementos, porque están en serie. Si fueran en paralelo, se bifurcan. Bien. La ecuación para la suma de las caídas de tensión va a ser igual. L1, P, más L2, P, más L1, más L2, más 1 sobre C1, P, 1 sobre 2, P, y por I. Porque esto, ya sabemos que la corriente es constante. Y entonces, todo esto lo voy a reemplazar por la impedancia I. Perdón, por la impedancia Z. Y entonces, ahora sí, el bloque de control va a ser E sobre 1 sobre Z por I, donde Z es la representación equivalente de la carga del circuito y de su diagrama del bloque. La impedancia es la representación equivalente de la carga del circuito y de su diagrama del bloque. ¡Wow! No lo simplificó la interpretación. Entonces, ¿para qué me voy a hacer problema con un circuito eléctrico? Calculo la impedancia. Bien. Vamos a un circuito en paralelo. Tengo de que el voltaje acá va a ser permanente, pero la corriente se va a bifurcar. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, 6. En cada rama va a haber una derivación de la corriente. La figura muestra una combinación de los elementos eléctricos en paralelo. En un dispositivo de esta clase, la caída de tensión es la misma para cada rama y elemento. La corriente total es la suma de las corrientes parciales. Para cada rama y cada elemento, aquí me faltó para cada rama y para cada elemento. Parecería que se da por sobreentendido, pero yo prefiero aclararlo. Para cada rama y cada elemento. ¿Sí? La caída de tensión se va a producir acá para cada rama y para cada uno de los elementos. La figura muestra una combinación de elementos eléctricos en paralelo. Bien. Y entonces esto va a ser E, la corriente que va a circular por acá va a ser E dividido L1P, L2P, L1, L2, 1 sobre C sub 1P, 1 sobre C sub 2P. Y todo esto va a ser igual a la, saco factor común E y me queda 1 sobre L1P, 1 sobre L2P, 1 sobre L1, 1 sobre L2, 1 sobre L2. Y saco factor. Esto va a ser la impedancia en paralelo. Y entonces lo puedo representar de la misma forma. Y miren, qué simpático que es. Hago lo mismo que hago para serie paralelo y desde el punto de control, el operador Z, impedancia, cambia su valor numérico. Sí, pero aquí, ¿qué estamos haciendo? Acá estaba haciendo, en el otro estaba haciendo la superposición y aquí estoy haciendo la homogeneidad. Y entonces, si Z es todo esto, las representaciones
equivalente del circuito en paralelo desde el punto de vista del control, lo representamos en el diagrama de bloque. Y este diagrama de bloque en serie no es igual que en el paralelo, es lo mismo. O sea, no porque esté haciendo control a un circuito en serie o en paralelo, las leyes van a cambiar. No, señores, las leyes son una sola. Y eso es lo que tenemos que entender del control. Bien. Y entonces tengo un ejercicio. En el siguiente circuito queremos obtener la ecuación que vincula la tensión de salida con la tensión de entrada. ¡Wow! ¿Cómo lo hago? Y aquí nos vamos a parar y les voy a dar esta tarea para que la resolvamos. El día jueves no creo que tengamos clases porque hay el barullo de ese referéndum en la facultad. Así que les voy a enviar esta presentación y por favor traten de resolverlo. Es miércoles la clase. Ah, miércoles. No tenés problema. El problema lo vamos a tener los del día jueves. Lo que pasa es que yo tenía clases, tengo clases lunes, miércoles, como es lunes, martes y miércoles con un grupo, y jueves repetía la del lunes con el mismo grupo, el martes con, ¿cómo es? El jueves con el grupo ¿cómo es? No, miércoles. El jueves repetía con los del lunes, el viernes repetía con los del martes y el sábado repetía con los del viernes. Pero como hay inteligencia en la universidad, entonces me han cambiado en serio de este elemento. Y hay que interpretar la ley de física y quiero saber cómo es la salida. Y después lo resolvemos todos juntos y lo que quiero es de que ustedes vayan familiarizándose con todo esto porque después uno juega con las ecuaciones diferenciales lineales. Así que nos vemos el miércoles. Gracias, joven, por la aclaración. Yo estaba mirando jueves, wow. Y bueno, el sábado